Hola, bienvenidos a un nuevo video del Profe Bryce. Hoy nos tocará analizar esta función de previamente encontrando los puntos máximos y mínimos y los puntos de inflexión. En este caso en particular lo que estamos analizando es esta función para hallar su derivada primera y su derivada segunda. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre el primer punto, que es hallar sus puntos máximos y mínimos. Recuerden que en ambos casos nos están pidiendo los puntos, o sea, las coordenadas. Recuerden que un punto se anota primero x y después y, o sea, es un conjunto, un par de datos, ¿sí? No solamente es el valor de un dato o de una variable, sino de ambas. Entonces, vamos a centrarnos en el primer punto. Bueno, el primero nos dice hallar los máximos y mínimos. Eso se hace particularmente con la derivada primera y en apoyo con la derivada segunda. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría en este caso. La derivada primera, recordemos que la fórmula de la derivada es esta de acá. Esto parte de la función original que vendría a ser x a la n, ¿sí? N es la potencia y x es la base, ¿sí? La base puede ser cualquiera, ¿sí? Teniendo en cuenta una estructura sencilla. Si es una suma o una resta, ya la derivada se complejiza un poco más, ¿sí? Pero si la estructura es bastante sencilla, de la base directamente se resuelve de este modo. Por ejemplo, si la función original fuera x a la cuarta, sería la derivada primera sería bajo el 4, multiplicando, y sería 4x por 4 menos 1. 4 menos 1. O sea, esta sería la derivada primera de esta función de acá, ¿sí? También se puede hacer la derivada segunda derivando la derivada primera, o sea, derivando esta parte de acá. Siempre siguiendo este desarrollo. Bueno, eso es lo esencial que vamos a aplicar en este caso, ¿sí? Entonces, recordemos que esta es la estructura base que vamos a tener. Partimos de la original y vamos a la derivada primera. Recuerden que en la descripción les voy a dejar los links de algunos datos o puntos específicos del video para que puedan ir. Por ejemplo, en este caso, el de la formulita. Volvamos al ejercicio inicial. En este caso, recordemos que es 1 sobre 12, o sea, un doceavo de x a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos este 4 que está como potencia multiplicando delante y nos quedaría. Fíjense que acá yo ya hice la resta, ¿sí? Entonces estaríamos haciendo la derivada primera. Como tip, recuerden siempre que mientras ustedes no resten la potencia, lo que están haciendo es básicamente haciendo pasos auxiliares. Una vez que ustedes restan la potencia, ahí están calculando la derivada. Entonces, en este caso, bajo el 4 multiplicando y al 4 le resto 1. En este me quedaría, bajo el 3, me quedaría 3 novenos de x al cuadrado. Acá me quedaría menos 2, o sea, este menos sigue quedando, baja el 2 multiplicando y al 2 le quito 1, o sea que me quedaría x a secas. Y la derivada de un número constante es 0, ¿sí? Sea el número que sea. O sea, si ustedes tuvieran por ejemplo, la raíz cúbica de un quinto, por ejemplo, y tendrían que hacer la derivada de esto, la derivada es 0, ¿sí? Porque básicamente es un número constante, un número fijo. Eso es el término independiente o el término que no tiene la letra o no tiene la variable. Esta básicamente sería la derivada primera. Le quitaríamos, en este caso, haríamos un segundo paso en el cual quitaríamos este 0 y esta sería la derivada primera, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, en un pequeño gráfico. Esto no hace falta hacerlo y es un modelo, no significa que sea el gráfico de esta función, ¿sí? Simplemente es para graficar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos, ¿sí? Entonces tenemos un máximo y un mínimo. La derivada primera, tengan en cuenta que lo que ustedes están buscando es el valor de m, o en realidad se estarían apoyando para encontrar el valor de m. ¿Qué es m? Es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? O sea, la recta, recuerden que es esta la formulita de una función lineal de una recta. Puede ser que lo encuentren como m o como a. Yo utilizo la m para no confundir con a, que es el coeficiente principal. Entonces, en este caso, m lo encuentro cuando a la derivada primera yo le asigno un valor a x. O sea, mientras yo no le asigno un valor a x, esto es la derivada primera. Cuando le digo un valor a x, sea 0, 5, raíz quinta, lo que sea, en ese caso ahí se convierte en lo que estaría hallando es la pendiente. ¿Qué forma o qué movimiento tendría la función en ese punto? ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo tomara este puntito de acá, sea el que sea, por ejemplo, 1, le doy a x ese valor en la derivada primera, por ejemplo, me daría negativo. ¿Qué significa? Que en ese caso, la función por un lado y por el otro, lo que estaría haciendo es cayendo. Por eso las derivadas están en conjunción o están relacionadas con límites, ¿sí? Porque lo que ustedes están relacionando es en los laterales, por ejemplo, cómo se mueve la función, cómo se comporta, ¿sí? Eventualmente un punto insignificante o un cambio insignificante en la función, cómo es que varía. Entonces, por ejemplo, en este caso varía de forma negativa, decae. Si lo evalúo, por ejemplo, en este valor en x, por más que en x sea negativo, en y está subiendo, ¿sí? Entonces la pendiente va a ser positiva, o sea, m daría positivo en ese caso. Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros estamos analizando los máximos y los mínimos, lo que estamos encontrando son valores donde m es igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en la cima o en la base de algo, la pendiente es 0, o sea, ustedes no están ni subiendo ni bajando, ¿sí? Están estancos. Entonces, en ese caso, en esto nos vamos a basar para encontrar el máximo y el mínimo trabajando con la derivada primera, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Básicamente voy a igualar la derivada primera a 0. Para encontrar los valores en x, o sea, tenemos que encontrar estos valores, ¿sí? En realidad los valores acá, de los máximos y los mínimos, ¿sí? Para luego encontrar los puntos, como dijimos, que es el valor de x y de y. Primero tenemos que buscar los valores de x. El primer paso de todo es hallar la derivada primera. El segundo paso es reemplazar, en este caso,
a m por 0 o igualarlo a 0, ¿sí? Y empezar a factorizarlo, ¿sí? Empezar a reducirlo. Bueno, vamos a eso. Bueno, en este caso lo que hice fue borrar un poco lo que había e igualar la función a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, este se iría y me quedaría el polinomio igualado a 0. Ahora fijémonos que lo que tenemos que empezar a hacer es factorizarlo, ¿sí? Si fuera una cuadrática, aplicaría la formulita, pero todavía no porque es cúbica. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo resolverlo. Una de las formas de factoreo es Ruffini, pero para Ruffini tengamos en cuenta que tenemos que tener un término independiente, o sea, por ejemplo, como en la función esta de acá arriba. El término independiente, recuerden que es el numerito que en este caso no hay nada que esté solo, que significa que todos tienen una variable, que todos tienen x. Entonces lo que se hace es sacar factor común x. Y recordemos que al sacar factor común x o el número que sea, lo que se hace es se divide a cada uno de los monomios, a cada una de las partes, por ese factor común. Entonces me quedaría y se lo multiplica por x. No hace falta hacer la distributiva, pero sí anotar la forma factorizada, que es el resultado de la factorización o de la división por ese factor que sacamos. Esto también lo puedo simplificar. Por ejemplo, 4/12 puedo simplificarlo como un tercio, o sea, 1 sobre 3, y acá lo mismo, 1 sobre 3. ¿Sí? Puedo simplificarlo para reducirlo un poco, recordemos que después tenemos que seguir resolviendo. Fíjense que en este caso me quedó una cuadrática, o sea que acá puedo aplicar la formulita. Recordemos, le voy a poner acá la fórmula, que es... Recordemos que esta fórmula, que es la de la resolvente, Bhaskara o cuadrática, la vamos a volver a utilizar cuando hagamos el punto B, que es el de los puntos de inflexión. Así que ténganlo en cuenta, sea que ya se la tengan aprendida, que ya la tengan en otro apunte, o que lo trabajen dentro del video, ¿sí? Pueden volver a retroceder en el video y van a tener la formulita ya dispuesta, ¿sí? Bueno, acá recordemos que al simplificarnos nos quedó que A vale un tercio, B vale un tercio, C vale menos 2. Ya tenemos los datos para poder resolver en la formulita. Los dos primeros son positivos y el último negativo. Voy a borrar esto y vamos a utilizarlo directamente partiendo de la fórmula. Bueno, ahí tenemos transcritos los valores que teníamos de A, B y C, ¿sí? Vamos a ir resolviéndolo. Recordemos, lo voy a ir resolviendo un poco más directo, un poco más rápido, pero como datos ya se los voy diciendo. Este cuadrado se distribuye tanto arriba como abajo, o sea, al numerador y al denominador. Y acá me queda menos por más, me queda menos, y menos por menos me queda más. O sea, la cuentita de todo esto me queda positivo, ¿sí? Acá va a ser 4 por 2, 8, 8 tercios. Entonces me quedaría de este modo. Ahí tendríamos la parte reducida, que era lo que les comenté recién, un noveno más 8 tercios. Bueno, ahora vamos a resolver esta fracción de acá, por si no nos acordamos. Recordemos que también lo podemos hacer en la calculadora, por ejemplo, pero siempre es práctico volver a hacer un repaso de los ejercicios base, digamos, que tenemos. Entonces, uno de los trucos es, se multiplica la parte de abajo, me queda 27, ¿sí? Y ahora multiplico cruzado, como si fuera una mariposa. Entonces, 1 por 3 me queda 3. Más, ahí sí se utiliza el más, 9 por 8, 9 por 8, 72, ¿sí? Practicamos las tablas. Entonces, 72 más 3 se queda 75. 75, 27. Ahora, esto puedo tratar de reducirlo para que después pueda hacer la raíz, que de nuevo se puede hacer en la calculadora, pero tratemos de simplificarlo y ver cómo casi no hace falta usar la calculadora, salvo en algunos ejercicios finales. Entonces, por ejemplo, 27 es dividido por 3 y 75 lo mismo. Si acá yo lo divido por 3, esto me queda 9 y esto me queda 25. 25 novenos. Entonces, vamos a volver a escribir esto, pero con los datos que tenemos. Voy a borrar acá arriba. Y acá finalmente tenemos un poco de la resolución de cómo viene la mano. Acá sería lo mismo que pasó con b al cuadrado, que el cuadrado se distribuía tanto al término arriba como al término abajo. Con la raíz pasa lo mismo, va tanto al término arriba como al término abajo, o sea, al numerador y al denominador. Entonces me quedaría raíz de 25, que es 5, y raíz de 9, que me queda 3, o sea, 5 tercios. Vendría a ser así, menos 1 tercio más menos 5 tercios sobre 2 tercios, todo con tercios, ¿sí? Ahora, acá hago la separación de las dos posibles soluciones de la raíz. Recuerden que como raíz cuadrada tiene posibles soluciones, positiva y negativa, ¿sí? Por eso se pone el más menos. En este caso, como tienen el mismo denominador, lo que se hace es se suma o se resta el numerador, o sea, la parte de arriba. Entonces sería menos 1 más 5, queda 4, 4 tercios. 4 tercios. Y acá, como una de las propiedades que tenemos es que se está dividiendo por una fracción, lo que se puede hacer es multiplicar cruzado, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es por 3 medios, o sea, se da vuelta, se invierte la operación. Se invierte la operación y se invierte la fracción, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo nos queda. Y este de acá abajo sería menos 1 menos 5, o sea, menos 6 tercios, por 3 medios. Salvando que se puede simplificar un poco, vamos a resolverlo tal cual y después al resultado lo simplifico. Ahora sí podemos simplificar. 12 sextos me queda 2 positivo y menos 18 sobre 6 me queda menos 3. ¿Sí? Estas son las dos raíces o las dos soluciones de la función cuadrática que teníamos, ¿sí? Que era parte de la derivada primera. Bueno, vamos a reconstruirla. Recordemos que son estas dos más el término del factor común, ¿sí? Entonces nos quedaría de este modo. Bueno, acá nos quedaría constituido principalmente la derivada segunda. Recordemos que lo que nos falta es multiplicar a todas estas partes por el coeficiente principal que tenía, que era 1 tercio. Entonces acá es por 1 tercio. 1 tercio de x por x menos 2 por x más 3.
Recordemos que a las raíces que nos da Pascal o la resolvente se les cambia el signo, ¿sí? O sea, lo que se hace se busca el valor opuesto. También el de x del factor común y el coeficiente. Bueno, hasta acá tenemos lo que es la derivada primera, ¿sí? Ya factorizada. Este ya sería el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Primer paso y segundo paso, ¿sí? No el punto B, sino pasos para poder hallar los puntos máximos y mínimos. Ahora sería el tercer paso. El tercer paso es básicamente decir, bueno, en el segundo ya factorizamos, ya encontramos los valores. ¿Cuáles eran? ¿Sí? 0, 2 y menos 3. Esos son los valores, tanto máximos como mínimos. Ahora lo que necesitamos identificar es cuál es máximo y cuál es mínimo, ¿sí? Porque eso no lo sabemos, solamente sabemos los valores en x. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es la derivada segunda, ¿sí? También se puede trabajar sobre la derivada primera, pero en este ejercicio lo voy a hacer un poco más conciso y vamos a pasar a la derivada segunda. La derivada segunda se parte sobre la derivada primera, pero no sobre la que está factorizada. Traten de no ser sobre esta, sino sobre la derivada que ya tenían. Que era la derivada primera, vamos a ponerla, era 1/3, ya simplificado, 1/3 de x al cubo, más 1/3 de x al cuadrado, menos 2x. Esta era la derivada primera. Ahora, lo que voy a hacer es, entonces nos quedaría derivada segunda, sería bajo el 3 multiplicando, entonces sería 1/3 por 3, me quedaría 1, ¿sí? Entonces sería 1x al cuadrado, le resto 1, más 2/3 de x a la 1, porque le resto 1 a este, y este me queda menos 2, o sea, el numerito a secas sin la x. ¿Por qué? Porque la x quedaría x a la 0, y x a la 0, o cualquier número elevado a la 0, me da 1, por eso no se lo anota. Entonces me queda de x cubo pasa a una cuadrática, ¿sí? Esta sería la derivada segunda. ¿Qué hago con esto? ¿Para qué lo hice? Bueno, un paso es que me va a servir después para hallar o para resolver el punto B, o sea, los puntos de inflexión. Pero volvamos a este ejercicio donde nos pedía máximos y mínimos, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada uno de estos valores, de a uno por vez, los voy a reemplazar en la derivada segunda y hallar el signo que nos quede. ¿Qué significa esto? Que si esto me queda positivo, ¿sí? Quiere decir que el valor que yo reemplacé, o sea, la ubicación en x, es un mínimo. Y si me da negativo, es un máximo. Esto se va a explicar después en otro video, ¿sí? Que va a estar correlacionado con este, en el cual les voy a explicar ese truquito que hay con la derivada primera, ¿sí? Para que lo puedan correlacionar. Simplemente en este quiero hacerlo un poquito más. En este caso, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. Por ejemplo, si yo reemplazo el 0 en la derivada segunda, fíjense que va a ser 0 al cuadrado 0 por 1, 0. 2/3 por 0 me queda 0 y finalmente me queda menos 2. O sea que con 0 me queda negativo. Quiere decir que en 0, si es negativo, va a haber un máximo. Todavía no sabemos exactamente la altura, ¿sí? Pero sabemos que en 0 ya hay un máximo. Listo, primer paso logrado. Ahora necesito sacar los otros dos. Pruebo con 2, reemplazo y va a ser 2 al cuadrado, 4. 4 por 1, 4. 4 positivo, ¿sí? Vamos a poner acá, 4 positivo. Más, acá serían 2 por 2, o sea, recordemos que están acá, 2 por 2 sería 4, 4/3, más 4/3. Menos 2, fíjense que acá ya sería 4 menos 2, o sea que me queda 2 positivo. Más algo me va a quedar positivo. No me interesa el resultado, sí me interesa que me dé positivo. Quiere decir que en 2 va a haber, si me queda positivo, va a haber un mínimo. Y si fueran dos resultados nada más, ¿sí? Si hubiéramos sacado este, por definición podríamos haber sacado este. También podemos sacarlo por definición por la estructura que tienen, ¿sí? Es 0, 2 y el otro es menos 3. El menos 3 está de este lado, no puede haber otro máximo, ¿sí? Quiere decir que teóricamente en menos 3 hay un mínimo, pero necesito averiguarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, reemplazo en lugar de por 2 por menos 3. Menos 3 y menos 3, ¿sí? Y veamos el tema de los signos. Acá juega mucho el tema de los signos. Es menos 3 entre paréntesis al cuadrado. O sea, menos 3 por menos 3 me queda 9. 9 por 1, 9 positivo. Acá es menos por más, menos. 2/3 por 3 me quedaría 2 positivo. Me quedaría 2, perdón. ¿Sí? Se simplificaría el 3 con el 3 porque acá estaría multiplicando y me quedaría el 2. Pero es menos 2. Y menos 2. O sea, menos 2 me queda menos 4 más 9 me queda 5. ¿Sí? Recordemos, de nuevo, no me interesaba el valor, pero en este caso era más sencillo. Pero me queda positivo. Entonces quiere decir que en menos 3, como dijimos, en menos 3 hay un mínimo. Y acá está la triada. Menos 3, 0 y 2. Mínimo, máximo, mínimo. Después les voy a dejar acá en el dibujito, ahora voy a borrar esto para que quede más prolijo después cuando ponga digitalmente el dibujito arriba. ¿Sí? Bueno, hasta acá tenemos tanto la posición en X como los datos de referencia, pero no tenemos la coordenada. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, imagínense en la vida real. Ustedes lo que tendrían sería la distancia. ¿Sí? Por ejemplo, en un plano inferior, lo que ustedes tendrían, por ejemplo, es una de las coordenadas, pero falta, por ejemplo, la otra. O, si lo están viendo en perspectiva, desde el ojo humano, digamos, podrían decir, bueno, de acá a 2 metros, por ejemplo, hay un mínimo, o sea, hay una depresión. Pero no sé la profundidad, no sé la altura. Bueno, eso es lo que nos falta averiguar en... Entonces, vamos a borrar esto, ya tenemos el primero, el segundo y el tercer paso hecho. El cuarto paso sería averiguar principalmente los puntos, que es lo que nos estaban pidiendo. Entonces, vamos a eso.
Borramos porque ya la derivada segunda sí nos va a servir para el punto B. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Pueden volver a retroceder en el video y lo pueden tener. Entonces, principalmente lo que vamos a hacer es borrar esto, ¿sí? Y me voy a centrar en estos datos. Volviendo acá, ya borré todo esto, me centro en estos tres datos de acá, en esta triada. ¿Por qué borré la derivada primera y la derivada segunda? Bueno, porque lo que nos vamos a enfocar ahora es en encontrar los puntos. Los puntos, siempre que a ustedes les pida hallar los puntos o hallar las coordenadas, se hallan directamente sobre la función original, ¿sí? La función original es una construcción de infinitos puntos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar estos valores de a una por vez en la función original y encontrar su correspondiente contraparte en i. Por ejemplo, pongámosle que empezamos con el 0, que es un poquito más sencillo para que vean cómo les quedaría. Entonces sería i es igual a 0 a la cuarta sobre 12, o sea que esto me queda 0, más 0 al cubo sobre 9, esto me queda 0, menos 0 al cuadrado, esto me queda 0, más 1. O sea que esto me queda 1 positivo. En este caso sí vale el número y no el signo, porque lo que estamos averiguando es una posición. ¿Qué significa esto? Que el valor máximo, que está en 0 de x, va a estar en 1 de y, ¿sí? O sea, donde yo estoy parado, por ejemplo, habría un máximo y está a, por ejemplo, 1 metro de altura, ¿sí? Para que se den una idea. Ahora, tengo que reemplazar, por ejemplo, el menos 3. Entonces, reemplazo acá con menos 3 y calculo cuánto me quedaría. Recuerden usar el tema de los paréntesis. Si es potencia par, recuerden que el resultado me queda con resultado positivo. Entonces acá sería 3 por 3, 9. 9 por 9 sería 81. 81 sobre 12. 81 sobre 12. Ponemos a ver cuánto nos queda. Más. Acá sería 3, como es impar, me queda negativo. O sea, menos por menos, más por menos, menos. 3 al cubo es 27. O sea que me queda menos 27 novenos, ¿sí? Acá ganaría el negativo, ¿sí? Y acá sería menos, este menos sigue quedando por las dudas. Y este, como es potencia par, queda positivo. Menos 3 por menos 3 me queda más 9. Más 1, ¿sí? Acá lo que podemos sacar es signos dobles. En ambos casos gana el negativo porque es más por menos menos y más por menos menos. O sea que en ambos casos quedaría negativo, ¿sí? Y acá sí vamos a hacer la cuentita directamente a ver cómo nos quedaría. Bueno, y haciendo el cálculo de esto nos quedó que es menos 4,25, o sea, menos 4,25. ¿Qué significa? Que en menos 3, que hay un mínimo, uno de los mínimos está en menos 3 de x y menos 4,25. De nuevo, si lo ven, por ejemplo, en una perspectiva del ojo humano, por ejemplo, o sea, desde nuestra posición, por ejemplo, nosotros estamos parados en 0, en menos 3, o sea, 3 metros para atrás, estaría una depresión, o sea, una bajada, un pozo, que sería de 4,25 metros de profundidad, por ejemplo, ¿sí? Como para que vean un ejemplo un poquito más práctico. Y nos faltaría el mismo ejercicio, pero con el 2. Entonces, bueno, ahora con el 2, sería 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 4 veces 2. 4 por 4, 16. 16 doceavos. 16 doceavos. Más 2 al cubo es 8, 8 novenos, menos 4 más 1. Y veamos de nuevo acá cómo nos quedaría. Bueno, en este caso, este ejercicio nos quedaría como menos 0,78 aproximadamente. El mínimo va a estar en 2 de x y menos 0,78. Estos son los tres puntos que nos pedía, o en realidad que encontramos y que nos solicitaban en el punto A. Ahora vamos a partir en el punto B. El punto B era hallar el punto de inflexión. En parte ya lo teníamos, como les dije, básicamente partiendo desde la derivada segunda. Y también es algo parecido a esto, en el cual nosotros lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0. Pero ya después, más allá de eso, es encontrar los valores correspondientes y hacer sí esto mismo, que es reemplazarlo en la función original, porque también nos pedía los puntos de inflexión. Entonces vamos a ir resolviéndolo. Bueno, hasta acá el primer punto. Estas son las tres soluciones. Bueno, finalmente tenemos el punto B. El punto B son los puntos de inflexión. Recordemos que nos basamos en la derivada segunda, que ya lo habíamos encontrado, que era esta de acá. Que es esta de acá, la derivada segunda. Fíjense que es una cuadrática, así que ya puedo aplicar la formulita. Como les dije antes, les voy a dejar en la descripción del video un link a los puntos clave del video. Uno de esos era la fórmula de Bhaskara o de la resolventes. En este caso trabajamos sobre esta y vamos a tener A, B y C. B y C recuerden que son negativas. Entonces en este caso nos quedaría menos B, me queda positivo en realidad porque es menos menos, entonces me queda estructura igual a esta. En este caso, como les dije, el 2 se distribuye a ambos lados. Recuerden que como es negativo, esta parte siempre queda positiva. Y estos dos, menos por menos, me queda de nuevo positivo. O sea que me quedaría... Bueno, ahora vamos a resolver esto. Y me quedaría 76 novenos. O sea, la raíz cuadrada de 76 novenos. Vamos a ver cómo nos quedaría. Bueno, en este caso, la resolución de este sería 2,9. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada de 76 novenos es aproximadamente 2,9. ¿Sí? Vamos a redondearlo. Entonces, en este caso, esto lo resolvemos acá. Esto ya lo eliminamos y nos quedaría más o menos este resultado, ¿sí? O sea, vamos a simplificar esto. Bueno, ahí simplificamos el tema de la raíz y demás. Ahora puedo hacer la distributiva o la simplificación con el positivo y el negativo.
sería 2/3, que es aproximadamente 0,66, 0,67, por un lado más 2,9 y por el otro menos 2,9. Y después recién recuerden que hacen la división. Entonces sería... Bueno, acá tendríamos los dos resultados, ¿sí? ¿Qué significan estos dos valores? Bueno, o sea que son los puntos donde cambia la concavidad, o sea, la forma de la estructura. O sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, el gráfico, y yo les decía así, por ejemplo, más o menos en este punto, por ejemplo, en este caso sería uno solo, cambiaría desde esta estructura para cambiar a esta de acá, o sea, de una concavidad a otra, ¿sí? Bueno, en este caso, como teníamos tres puntos, que eran dos mínimos y un máximo, o sea, tenemos tres puntos, entonces va a haber dos intersecciones, o sea, va a cambiar dos veces. Y esos son 1,78, perdón, y menos 1,11. Ahora, lo que nos faltaría es, estos datos ya los tenemos, son los valores en X. Nos falta el valor en Y de cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuevo, reemplazar estos valores, pero en la original. Borraremos esto y vamos a centrarnos en esos datos. Bueno, lo que vamos a hacer es resolver este 1,78 reemplazándolo en cada una de las X originales, ¿sí? Y nos quedaría de este modo. Bueno, y finalmente acá hicimos los cálculos, por ejemplo, para X 1,78 me queda que Y es menos 0,7 y para X menos 1,11 y me queda menos 0,25. Pasándolo en seco, pasándolo en claro, quedaría que el punto de inflexión sería, el primer punto es 1,78, punto y coma, menos 0,7. Y el segundo punto de inflexión quedaría menos 1,11, punto y coma, menos 0,25. Bueno, estos serían los resultados, ¿sí? La respuesta del punto B, ¿sí? Entonces, hasta acá tendríamos el punto A y el punto B resuelto de este ejercicio, aplicando directamente la derivada primera y la derivada segunda con sus respectivos cálculos, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ya vimos el tema de factor común, el tema de cómo factorizar, ¿sí? El tema de Bhaskara o resolvente, el tema de los signos, ¿sí? Y el tema de los puntos, cómo se estructura y más o menos cuál sería la gráfica o cuál sería la estructura principal de esta función, ¿sí? Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido. Pueden dejar un like o comentar debajo en la descripción, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.